Hola a todos, muy buenos días. Esta semana empezamos ya efectivamente nuestras clases. Estamos ya con los contenidos del componente de habilidades gerenciales que hace parte de la carrera de administración de empresas y ustedes son estudiantes que están de nuevo ingreso. Es un gusto muy grande recibirlos y vamos un poco a conversar en estas dos siguientes semanas ya sobre qué es el mundo del trabajo en el contexto actual. ¿Ok? Entonces, estamos viendo y percibiendo muchos cambios a nuestro alrededor, ¿no? Y una pregunta que es común que nos hagamos es cómo estos cambios y todo lo que está pasando de orden social, de orden económica, nos afecta a nosotros como personas, pero también en nuestro trabajo, ¿no? Nosotros estamos aquí preparándonos para que un día seamos efectivamente administradores de empresas, directores, gestores, y tenemos que conocer cómo se mueven, cómo se dan estos cambios. Primero de todo, veamos que tenemos ahí una empresita, una industria aquí representada, y esta empresa recibe ahí algunas entradas que pueden ser materias primas como alimentos en bruto, minerios, incluso datos, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas, adicional a entregar cosas concretas como una computadora, un celular o lo que sea, también entregan servicios y trabajan en muchos casos con datos, ¿ok? Entonces, una empresa, recordémonos siempre, es un tipo de organización que tiene fines de lucro, ¿ya? Entonces, una empresa siempre está revisando o actuando de manera a garantizar que obviamente genere lucros, ganancias, que lo que gana pague sus cuentas, pague sus empleados y también genere ganancia obviamente a los accionistas, a los dueños de las organizaciones. ¿Ok? Y una organización es constituida entonces de algunos procesos, es decir, cuando yo tomo estas entradas, las trabajo de alguna manera para generar mis salidas. Si voy a construir una compu, tengo que tener entonces las piezas, las partes que hacen parte de esa computadora, tengo que tener un proceso secuenciado de cómo armar esta computadora hasta que llegue aquí al punto de venta, ¿no? Pero hay algo imprescindible en esta estructura que estamos viendo, ¿ya? Una organización, una empresa es hecha con paredes, es hecha con ladrillo, es hecha con la parte estructural y física que podemos topar, que podemos revisar, pero también es hecha por personas. Y si las personas no están ahí, difícilmente tendremos algo que producir. Difícilmente tenemos el ingenio, la inteligencia realmente para generar un producto o un servicio, ¿ok? Y tengo para apoyar a todo esto, para apoyar a esta estructura, personas con una responsabilidad especial que son los líderes o los directores o los gerentes, dependiendo ahí del nivel y de la estructura y del tamaño que tenga esta empresa. Estos líderes tienen en los días actuales una tarea muy, muy importante. Tal vez toda la vida hayan tenido, ¿no? Pero considerando el contexto interconectado, interligado, interrelacionado, dependiente y globalizado en que vivimos, un líder tiene que entender toda esa estructura considerando la parte física, obviamente, considerando los procesos, obviamente, pero considerando las personas. Entonces, miramos a las personas con su rol importante y casi principal dentro de una empresa, dentro de una organización. Y cuando hablo de las personas, estoy hablando que necesito entender qué realmente las personas necesitan. Hemos visto ya en las lecturas que realizamos sobre la pirámide de Maslow, ¿no? Donde este sociólogo, este psicólogo ha determinado o definido, ¿no? Algunas instancias de necesidades que las personas tienen que suplir para realmente realizar algo. Entonces, empezamos con las necesidades más básicas, es decir, una necesidad fisiológica de tener alimento, de tener condiciones de descansar, ¿no? De dormir,
Tenemos después un nivel donde necesitamos sentirnos seguros y esta seguridad dice respeto tanto a la cuestión contra otras personas, es decir, tener una casa protegida, pero también una seguridad de que no tengo trabajo, de que tengo acceso a educación, tengo garantizada algunas cosas que me permiten vivir de manera cómoda, ¿no? Y después vamos subiendo el nivel, ¿no? Un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de estar haciendo parte de un grupo, luego una necesidad de ser reconocido, valorado por algo que estoy haciendo, que es súper importante y todos nosotros tenemos, ¿no? En los días actuales, tal vez más que en otros momentos, vivimos dependiendo de la retroalimentación de las personas. Es mucho más rápido el feedback que esperamos en el mundo del trabajo, que las personas nos den garantías de que estamos caminando bien, ¿ya? Entonces, este es un elemento súper importante. Cuando estudiemos los procesos relacionados a recursos humanos, ustedes conocerán, tendrán la oportunidad de conocer la necesidad, o sea, dónde están esos procesos de feedback y cómo lo podemos aplicar al día a día, ¿ya? No depende solo que un departamento me venga a realizar este proceso, sino que yo, con las personas con las cuales trabajo, dedico un tiempo para dar esa retroalimentación. Y por último, la autorrealización, que es un nivel ya un nivel bastante más alto, ¿ya? Donde yo digo, soy realizado con lo que hago, me gusta estar haciendo eso, quiero aprender más, tengo ganas de desarrollarme más en este sentido. Y la autorrealización obviamente está cercada de algunos otros elementos como la realización personal, la realización espiritual, la realización obviamente profesional, la realización académica. Es un conjunto, porque no se olviden que nosotros no estamos aislados, ¿no? Si miramos de alguna forma macro cuáles son los próximos pasos que estamos dando como humanidad, vamos a ver que en muchos momentos la necesidad o la autorrealización, la necesidad de autorrealización está muy relacionada, no sé, quizá trabajar menos, ¿no? Y producir más, ser más efectivos en lo que hacemos. Es diferente tal vez de lo que conocemos aquí en este momento, de tener que cumplir una determinada hora, de tener un tiempo específico para trabajar, etc. Entonces, la evolución va en este sentido, de que tenemos que trabajar las personas o preparar las personas, estar junto con las personas en el sentido de darles, de posibilitarles esa autorrealización. Eso nos conforma un contexto súper importante. En el texto que estudiamos también mencionamos algo muy brevemente sobre la cultura organizacional y trabajamos un concepto que nos presenta Edgar Schein, que es un estudioso de los años 50, 40, 50, entonces no es algo que sea tan contemporáneo nuestro, pero son conceptos bases, fundamentales, que aún lo tenemos muy presente. Y Schein nos dice en sus estudios que todo lo que compone una organización, ya desde las flores que pongamos como adorno, hasta la forma como tomamos una decisión, hasta la forma como elegimos las personas, la forma como distribuimos los trabajos, es parte del concepto de cultura organizacional. Y si no conozco la cultura organizacional, si no tengo claro cómo es que están organizados todos estos elementos, me es más difícil sacar el mejor de las personas, porque voy a estar siempre contrariando o apostando en la suerte, con la suerte, ¿no? Mis decisiones, si no consideran todo este contexto de una organización, están siempre atirando a la suerte, ¿no? Y eso afecta obviamente mis resultados. Eso es de una y efectivamente lo que va a suceder. Este slide es muy cortito y tiene solo la intención de que hagamos una reflexión sobre lo que es la cultura. Hay una frase de Peter Drucker, está en portugués, pero les hago cuestión de traducir, que dice: la cultura devora la estrategia en el desayuno. Es decir,
Tú puedes planear lo que sea, tú puedes tener lo que sea preparado dentro de tu organización, puedes tener una buena estructura de personal, buenos profesionales contratados, pero si no consideras dentro de este contexto de la cultura, te mata, te roba, te quita las energías, las fuerzas. ¿Ok? Entonces, nuestra reflexión en el día de hoy para hacer este recuerdo, ¿no? de las lecturas y de los estudios realizados es este. Y les dejo con un fuerte, fuerte abrazo.